Entonces, sale, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 14. El Espíritu inhabita en su iglesia. Con esta lección vamos a dar inicio a la tercera parte de nuestro curso de Eclesiología y Santificación, el cual consiste en la acción santificadora de la iglesia. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que hemos estudiado, podemos decir primeramente que la iglesia pues está presente en la historia, ¿no? Que está presente en este mundo, y que el mundo solamente contempla lo visible que ella representa. Pero como sabemos, la iglesia es espiritual y todas las cuestiones invisibles, el hecho de que pues Dios esté presente en su iglesia, es presente por aquellos miembros que tienen fe en Dios y en su iglesia. Por esta fe se conlleva nos conlleva a una realidad de salvación, al mismo tiempo a una comunidad espiritual. Y además la iglesia es una institución la cual pues está dotado de órganos jerárquicos y al mismo tiempo de bienes terrenos. Todo esto pues para llevar al hombre a la salvación. Ahora, en esta parte lo que pretendemos estudiar es precisamente que la iglesia es santa. Dice la lección, la iglesia contiene la santidad. Y la define la lección como que es la comunión con Dios, que la configura y la hace crecer a través de los tiempos hasta que llega a su consumación escatológica. Dicho de otra forma, por esta santidad que presenta la iglesia, es que Dios está en ella. Entonces la pregunta es, ¿qué significa santo? Y para ir entendiendo un poco esto, vamos a explicar más detallada lo que significa santo o santa. Y lo voy a hacer primeramente desde el punto humano, porque la iglesia hoy en día, y bueno, a través de muchos años, ha llamado a ciertas personas santos. Y cuando nosotros nos hablan de santos, lo primero que se nos viene a la mente es una persona pues con dones especiales, con una vida ejemplar, la cual podemos imitar. Una persona que en ciertos puntos alcanzó la perfección, aclaro aquí ciertos puntos, pero en resumidas cuentas es una persona que tiene una relación más cercana con Dios. Sin embargo, la palabra santo también tiene su significado espiritual. En este sentido, la palabra significa que por esencia es algo puro, es un sumo bien, es algo superior. Dice la lección y lo define muy bien. La palabra santo nos da a entender aquello que constituye el sumo bien. Por su superioridad y su dignidad es separado, secreto, inaccesible, intocable, inviolable, y que por su esencia es puro y no se mezcla con lo inferior, firme e indeficiente en su integridad. Hablamos de la esencia de Dios. Y por esta santidad, que es la esencia de Dios, entendemos lo que es Dios. Dice la lección que es un ser purísimo, que no tiene medida, un ser superior, un ser que tiene el poder para dar nuevas vidas. Y bueno, me reservo el último, lo que dice la lección, un ser terrible, porque esto viene pues del Antiguo Testamento. Me ha tocado pues estudiar una parte de esto, y lo que he estado estudiando es pues el camino que hace el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, donde los israelitas pues la verdad después de ver tantas maravillas siguen dudando del poder de Dios. Y bueno, a mí me pegó una en particular, que es la de los glotones que tienen hambre, le piden a Dios comida y les manda codornices. Y al parecer, bueno, hubo quienes comieron de más, porque la indicación era nada más come lo necesario. Hubo quienes comieron de más y pues Dios en ese momento les dio cuello. Entonces hay que tener cuidado, les digo, me pegó mucho porque se aproximan o ya pasaron, bueno, cuando estoy haciendo este audio ya pasaron fiestas navideñas, y lo que hacemos en las fiestas navideñas es
comer sin medida. Al menos yo, ¿no? Ay, bueno, y me reservo esto de ser terrible porque esto viene del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando viene Cristo, nos enseña que Dios no es terrible, sino un ser amoroso. Y bueno, tratando de resumir esto que les acabo de decir, tenemos que la santidad por el lado espiritual significa ser Dios, y por el lado del hombre significa la comunicación con Dios. Sin embargo, en el infinito amor que tiene Dios con nosotros, en su infinita sabiduría y por nuestra salvación, hace Dios que la santidad también sea trascendencia de Dios. Y esto no es otra cosa más que la capacidad que tiene Dios de hacer partícipes a sus criaturas de su misma santidad. Y es lo que les había dicho cuando les expliqué lo de la santidad desde el punto de vista de los hombres, que esto es que por la bondad y misericordia de Dios, en alguna medida Dios hace que el hombre se asemeje a Él. Y vuelvo a decir aquí, en alguna medida. ¿Por qué digo en alguna medida, en algún grado, que el hombre se asemeja a Dios? Porque pues nunca nos vamos a asemejar a Dios en su totalidad. Por poner un ejemplo, a Salomón le dio una sabiduría que ningún hombre ha tenido, ¿no? Es decir, el grado de sabiduría de rey Salomón era pues semejante a Dios. Si no mal recuerdo, dicen que el rey David, lo que se asemejó o la semejanza que tuvo con Dios fue en el amor. Y bueno, algo que debemos también entender de esta santidad es que todos los hombres estamos llamados a ser santos. Y lo otro también que debemos entender es que en nuestros días, pues sí, hay personas que son santos o que tienen algunos dones que Dios les permite tener, pero estos dones deben de servir para la salvación de los hombres. Más adelante nos va a decir las lecciones que además que estos dones sirven para la salvación de los hombres, debe de estar administrados y avalados por la iglesia. Pero bueno, eso es otro tema. Y lo comento nada más porque muchas veces relacionamos la santidad con el hecho de que las personas tengan algún don en especial. Lo cual pues debemos de entender esa separación. La santidad es asemejarnos en algún grado a Dios, mientras que los dones yo creo que son consecuencia de la santidad que nosotros tenemos, de nuestra fe. Pero bueno, continúo con la lección. Ahora bien, como les digo, pues esta santidad Dios dice y Él decide a quién dársela, pero pues con la finalidad de que sirva para la salvación de los hombres. Entonces, continuando la lección, se nos dice que todos estamos llamados a la santidad, pero que no es un regalo que Dios simplemente no nos vaya a dar, sino que debemos de justificarla. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, los judíos, ellos creían que por tener la ley ya eran justificados, y no es así. La ley nada más era una advertencia o de la ley natural que ellos ya tenían en su interior. Eran unas normas de moral, ¿no? Sin embargo, también sabemos que ya todos fuimos justificados por la resurrección de Cristo. Entonces surge una pregunta aquí, y aquí muchas sectas difieren de nosotros los católicos, ¿no? La pregunta que les hago es, entonces, si Cristo ya nos justifica, entonces ya somos santos, ya somos salvos. Esa es una pregunta que hay que reflexionar. La respuesta es un no. Incluso pensar que ya somos salvos sin mérito alguno, recuerdan sus lecciones de primero, es un pecado contra el espíritu, y esos pecados son muy graves, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos dice la lección? La lección nos dice que efectivamente todos estamos llamados a la santidad y a la salvación. También hay que recordar que nuestra caída, la caída de la humanidad, se realizó en el pecado original por nuestros primeros padres, y con ese pecado lo que sucedió es que ningún hombre podía llegar al reino de Dios, ¿no?
Por esa razón, al llegar Cristo con su pasión, crucifixión y resurrección, nos justifica este pecado y nos da la posibilidad otra vez de que el hombre pueda llegar al reino de los cielos. Y esto sucede porque Dios es misericordioso. Y si nosotros aceptamos la misericordia de Dios, entonces estamos apegados a su justicia. Y entre su justicia tenemos el mandamiento del amor, que primero dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, y posteriormente amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, entonces por eso debemos entender que nuestra justificación va a estar completa cuando compramos los mandatos de Cristo. Y el primer mandato que nos manda Cristo, o que le manda a sus apóstoles, es ir por la tierra, predicar el evangelio y bautizar a todos los hombres en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba viendo una serie de los Hechos de los Apóstoles y lo que me llamó la atención es los bautizos que ellos hacían, o cómo están representados los bautizos en la serie, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a bautizar, por ahí el Padre dice que la iglesia se alegra porque aumenta el número de sus fieles, ¿no? Y precisamente representaban eso. Cuando bautizaban a alguien, lo bautizaban y todos los que ya estaban bautizados pegaban un grito de alegría, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. El primer paso para que nos llegue la santificación es por el bautismo. Bueno, y el bautismo nosotros lo debemos de ver como la renuncia o la muerte del viejo hombre, y van a ser un nuevo hombre, un nuevo yo. Es decir, en el bautismo dejamos todo el pecado para renacer como un nuevo hombre. Aquí viene otra aclaración. Esta idea del bautismo viene en los primeros tiempos de la iglesia, ¿no? Cuando los apóstoles salían a predicar, ya que era lo que se comprometía la persona que se bautizaba. Pero en nuestros tiempos el bautizo se da en niños, por lo que un niño no se puede comprometer a la renuncia del pecado. Entonces, ¿cómo es que se logra el bautizo? Pues ese compromiso lo adquieren los papás y los padrinos. Y eso es un punto muy importante a meditar, porque muchas veces nos escogen como padrinos de bautismo y nosotros, por lo que significa socialmente, decimos que sí, pero no entendemos ese lado espiritual de lo que implica ser el padrino del niño o de la niña. Entonces, a partir de ahora nos debemos de preocupar por la fe de nuestros ahijados. Ahora bien, como les dije, el primer paso es el bautismo, donde nos comprometemos a la renuncia del pecado y de seguir los mandatos de Cristo. Una vez realizado el bautismo, una de las consecuencias la primera consecuencia que va a suceder es que vamos a entrar en una íntima unión con nuestro Señor Jesucristo. Dice la lección que es una íntima unión que el Padre nos destinó. Obviamente, esta unión íntima con Cristo es para nuestra santificación. Y bueno, esta unión, nos dice la lección, que se va a mantener siempre y cuando estemos en gracia con Cristo, estemos bien con Cristo. Y la pregunta es, ¿cuándo va a suceder esto? Por ejemplo, pues cuando acabamos de recibir el sacramento de la confesión, cuando estemos libres de pecado. Ahora bien, hay que recordar lo que nos dice una lección de primero, que dice que si el Padre nos manda pruebas que sabe Él de antemano que no vamos a pasar, pues sería algo injusto. Por lo tanto, las pruebas o las tentaciones que Él nos manda, sabe el Padre que las podemos pasar, ¿no? Y si tenemos dificultad para pasarla, pues tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine para vencer esa tentación. Pero sería mejor si siempre estamos pidiendo al Espíritu Santo, es decir, no hay que esperar
el día de la tentación, el día de la prueba, para pedir al Espíritu Santo que nos dé esa gracia de vencer al pecado. Por lo tanto, el Espíritu Santo también actúa para nuestra santificación. De esta forma tenemos que las tres divinas personas, la Santísima Trinidad, pues actúan para que nosotros seamos santos. El Padre primeramente nos crea, el Hijo sabemos que es el que nos redime, y el Espíritu Santo va a estar abogando por nosotros para que estemos siempre en gracia, estemos siempre unidos a Cristo y no perdamos pues esa santidad que tengamos. Ahora, esto es de manera individual, es decir, yo por mi fe me bautizo, lo cual logro o acepto a Dios en primer lugar, también logro una íntima unión con Cristo y pues tengo que estar en constante oración pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a tener esta gracia. Pero la santidad, al igual que la salvación, no es personal, sino es comunitario. Y es aquí donde interviene la iglesia, que la iglesia somos nosotros, todos los fieles que han sido bautizados en nuestra fe católica, ¿no? Y bueno, y precisamente esa es la misión que tiene la iglesia. Es decir, la iglesia tiene la misión de llevar la salvación a todos los hombres. Dicho de otras palabras, yo, católico bautizado, tengo el compromiso pues de llevar la salvación a los demás hermanos míos. Ahora bien, sabemos que la santificación y la salvación sí empieza por uno mismo, es decir, eso es algo personal, pero no se debe de quedar ahí. La salvación y la santificación es algo comunitario. Ahora, ¿cómo es que se da todo esto? Es decir, ¿cómo es que yo me empiezo a convertir? Yo, hombre viejo, empiezo a creer en Dios. Yo, hombre viejo, empiezo ese camino, esa vida de conversión. Esto sucede porque Dios, en su momento, le dejó la misión de evangelizar a sus apóstoles, la misión de agrandar los fieles de su iglesia. Por lo tanto, cuando yo empiezo este camino de conversión, fue porque hubo un trabajo de evangelización hacia mi persona, y este trabajo de evangelización viene de la iglesia. El día que yo me bautizo, sucede todo lo que yo les dije. Empieza mi camino de santificación, mi camino de salvación, mi unión íntima con Cristo, pero al mismo tiempo les dije, se incrementa el número de fieles en la iglesia. Por lo tanto, yo, persona que empecé un camino de conversión, me hago partícipe de la iglesia. Por lo tanto, esa santificación que me da el bautismo también pertenece a la iglesia. Y al hacerme partícipe de la iglesia, debo de contribuir en su misión. ¿Y cuál es esa misión de la iglesia? Ya lo hemos visto, es la de la salvación de todos los hombres. Y es así como la misión de la iglesia pues continúa a través de los tiempos, por la fe de sus miembros. Pero además debemos de estar conscientes y creer la promesa que hizo Dios Padre, diciendo que el Espíritu Santo siempre va a estar actuando sobre su iglesia. Y una de esas actuaciones es precisamente la santificación. Ahora bien, la lección quiere terminar diciéndonos cómo es que el Divino Espíritu actúa dentro de la iglesia. La primera parte, o lo primero que hace el Espíritu Santo en la iglesia, es que une lo que estaba disperso por el pecado. Por consecuencia de esto, se tiene un sentido de universidad o un sentido de catolicidad. Aparte de reunirnos, dice que hace una unificación en la comunión. Es decir, además de congregarnos, nos hace unos solos. A esto lo llaman la comunión de los santos en torno a Cristo. También otro aspecto o otra forma de actuar del Espíritu Santo es que infunde o nos motiva a imitar a nuestro Divino Maestro.
también infunde un servicio de espíritu, y dice la lección, lo dice que es de acuerdo a la jerarquía, incluso a los carismas otorgados por el mismo espíritu. Y el último y más importante, dice que el Espíritu Santo también nos va a dar un impulso misionero, nos va a dar esa motivación para volvernos evangelizadores. Resumiendo en unas cuantas palabras, la acción del Espíritu Santo es, pues, tener viva a la iglesia. Hay que recordar cuando en el día de Pentecostés, bueno, antes, ¿no? Que los apóstoles estaban reunidos, pero temerosos, que no querían salir por miedo a que los mataran. Y es precisamente el Espíritu Santo quien se encarga de darles esa motivación, de darles esa fuerza y salir a predicar, salir a hacer iglesia. Resumiendo la lección, la palabra santo corresponde esencialmente a Dios, al el absoluto. La palabra santo se aplica a los hombres con limitaciones, reconociendo que de Dios participa el hombre la santidad. El Dios santísimo, terrible y omnipotente, sorpresivamente para sus criaturas es dulce, amoroso y tierno a los que le invocan. Siendo la santificación justificación, no es el hombre justificado por la ley, sino por la obra de gracia. La santificación nos viene por Jesucristo, a impulso del Espíritu Santo como determinación del Padre de salvarnos. Si atendemos a la acción misteriosa, invisible, del Espíritu Santo, lograremos nuestra santificación. Resolución: Espíritu Santo, Señor mío, ayúdame a ser dócil a tus impulsos, decididos a seguirlos, eficaz en su realización. Y hasta aquí con esa lección, hermanos, lección número 14 del segundo año. Luz y Sal, nos estamos viendo. Hasta luego.